¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿nos escuchan? Muy buenas tardes, sí los escucho. Sí, buenas tardes a todos. Claro. Muy buenas tardes, integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios de Baja California, Iztecali. Agradezco su asistencia a la quinta sesión extraordinaria del ejercicio fiscal 2025. Favor de presentarse dando su nombre y dependencia u organismo que representan, iniciando por la Secretaría de Hacienda. Buenas tardes a todos. Edgar Ponce, en representación del secretario de Hacienda, Marco Moreno Mejía. Bienvenido, bueno. Por parte de la Oficialía Mayor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Licenciado Jorge García Guerra, en representación del licenciado David Ramsés Cervantes Aguilar, por parte de la Oficina Mayor de Gobierno. Bienvenido. Por parte de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muy buenas tardes, maestra María del Rosario Lizárraga Sánchez, en representación del maestro Ampelio Íñiguez Arellano por la sección 37. Por parte del Sindicato Único de Trabajadores en Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. Buenas tardes, Adán Murillo, en representación del Sindicato Único del Estado. Bienvenido, don. Y por parte de ICESalud, pues me presento, mi nombre es Gerardo Guerra, soy el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de ICESalud y estoy aquí en representación del doctor José Adrián Medina Amarilla, el director general de ICESalud y secretario de Salud. Bienvenidos sean todos. Solicito al secretario técnico, licenciado Fernando Martínez Acevedo, que proceda a desarrollar el primer punto del orden del día. Gracias, señor presidente, miembros de la Junta Directiva, muy buenas tardes a todos los presentes. Con su autorización, miembros de esta Junta Directiva, presentamos como primer punto del orden del día la lista de asistencia y declaración de quórum legal. Se informa que se procedió al pase de lista de asistencia y una vez efectuado el recuento de los asistentes y encontrándose presentes todos los integrantes de la Junta Directiva, se declara quórum legal para desarrollar la quinta sesión extraordinaria de Junta Directiva de Iztecali 2025 y por ende todos los acuerdos que emanen de esta sesión serán válidos y legales. Asimismo, se informa que se encuentra conectada vía remota la licenciada Yanik Adriana Vallejo Sandés, titular del órgano interno de control de Iztecali y comisario público suplente en representación de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, licenciada Yanik. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida. Okay, de acuerdo con el registro de asistencia con el informe del secretario técnico, existe quórum legal, por lo que se declaran instalados los trabajos de esta Junta Directiva, siendo las 15 horas con 3 minutos del día miércoles 23 de abril del 2025, declaro formalmente instalada la sesión. Adicionalmente, hago referencia que en cumplimiento al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, la sesión se transmite en tiempo real en Internet y se encontrará disponible para su consulta en la página oficial de Iztecali. Para continuar con el desahogo del orden del día, cedo el uso de la voz del secretario técnico de esta Junta Directiva. Gracias, señor presidente, miembros de la Junta Directiva. Como punto número 2 es la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Para la presente sesión extraordinaria se presenta el siguiente orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3, solicitud de autorización para que el director general de Iztecali suscriba convenios plurianuales para el reconocimiento de adeudo histórico, incluyendo actualizaciones y recargos, y por su parte Iztecali se compromete a proponer ante la Junta Directiva pensiones adicionales de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que se genere de los convenios en mención con las autoridades patronales y organismos incorporados siguientes. Inciso número A, Ayuntamiento de Tecate. Inciso número B, Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California, por sus siglas INVIVE. Inciso número C, Comisión Estatal de Servicios Públicos del Senado, por sus siglas CESPE. Punto número 4, lectura de acuerdos tomados. Y punto número 5, clausura de la sesión. Muy bien, se solicita a los integrantes de esta Junta Directiva la aprobación del orden del día propuesto para la quinta sesión extraordinaria del 2025, alzando su mano o pronunciando el sentido de su voto, por favor. Aprobado. Bien, se aprueba por unanimidad. Continuamos el siguiente punto del orden del día, secretario. Claro que sí. Gracias, señor presidente.
Miembros de la Junta Directiva, como punto número 3, es la solicitud de autorización para que el director general de ISTECALI suscriba convenios plurianuales para reconocimiento de adeudo histórico, incluyendo actualizaciones y recargos, y por su parte ISTECALI se compromete a proponer ante la Junta Directiva pensiones adicionales de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que se genere de los convenios en mención con las autoridades y organismos patronales incorporados siguientes: Ayuntamiento de Tecate, INDIVI y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, CESPE. Tomando como punto de partida los reclamos ante esta junta directiva de los vocales de los sindicatos que aquí se encuentran presentes sobre el pago de los adeudos históricos de los principales patrones deudores y privilegiando el derecho humano de acceso a la seguridad social en su vertiente de acceso a una pensión o a una jubilación de los trabajadores candidatos de burocracia, que los patrones u organismos sindicales propongan de conformidad con lo señalado por los artículos 1 y 123, apartado B, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe buscarse una fuente de financiamiento para el pago de las omisiones que se ven inmersas en esos adeudos históricos de estos tres entes patronales deudores. En ese sentido, de las mesas de trabajo y gestiones que ha implementado la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Hacienda y la Oficialía Mayor, con inclusive la participación de la representación sindical, se logró que el Congreso del Estado, en el presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el periódico oficial del Estado de fecha 26 de diciembre de 2024, número especial sección 1, se aprobara el artículo 14 del citado presupuesto para el 2025, que posibilita los esquemas de pago que aquí se plantean y que por solicitud expresa de los entes patronales deudores sometemos a consideración de esta honorable Junta Directiva. Como pueden ver ustedes ahí en la presentación, les estamos presentando precisamente la carátula del periódico oficial del Estado en el que se autorizó el presupuesto para el ejercicio 2025 y el texto completo del artículo 14 del presupuesto, que es donde se toma la figura legal para precisamente los convenios que aquí se proponen. En la lámina siguiente pueden ver ustedes la solicitud expresa que tuvimos en un primer momento en el inciso A por el Ayuntamiento de Tecate, y viene la solicitud, así como el acta donde este trámite ya lo presentaron ante su cabildo, por lo que el Ayuntamiento de Tecate se sometería a consideración de la Junta Directiva la firma de este convenio por un horizonte hasta de 20 años, donde ahí la presentación puede advertirse el adeudo histórico con recargos a convenir, y que con el esquema de financiamiento el monto total que queda al final de las amortizaciones que se determinen. En la presentación, en la lámina siguiente, pueden ver ustedes el texto del acuerdo tal y como quedaría redactado, y precisamente es en este sentido. Vienen ahí ya los montos, los plazos, y obviamente esto es también estableciéndose con claridad que a partir de estos pagos que vayan realizando los entes patronales deudores, pues se crea precisamente una fuente de financiamiento para ir pagando las omisiones, y que tanto el patrón como los sindicatos queden en actitud de proponer personal del Ayuntamiento de Tecate, de INDIVI o de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. En cuanto a la lámina siguiente, pueden ver ustedes también ahí la solicitud que tuvimos por parte del director del INDIVI, el acta ya de su órgano de gobierno donde les autorizaron el trámite, y en la siguiente vienen pues las cifras de cómo quedarían también el adeudo histórico con recargos a convenir, así como el monto que finalmente pagarán. Y en el inciso siguiente pueden ver ustedes ahí también el acuerdo, ya como queda con precisamente estos montos totales a cubrirse. Finalmente, en cuanto al inciso C, por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, pueden ver ustedes también el oficio de solicitud en el que el organismo precisamente nos está solicitando este esquema para poder cubrir con su adeudo histórico, y ya como quedaría precisamente el adeudo histórico. Sí, aquí ellos en el mismo oficio ya nos están haciendo alusión a lo que es el acuerdo SE02 del 10 de enero de 2025, donde su órgano de gobierno les autorizó precisamente la firma de este esquema. Y finalmente, y ahí viene también el texto expreso de cómo quedaría el acuerdo por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, con el monto inicial y el monto que finalmente
van a pagar y los compromisos que asume Iztecali. Por lo que someteríamos a consideración de esta honorable junta directiva precisamente la autorización de estos 3 acuerdos. Muy bien, no sé si hay alguna duda o comentario respecto al punto comentado, alguno de los integrantes. Adelante. Buenas tardes. Pues nada más dar fe de que estos acuerdos son para dar pie a darle respuesta a compañeros que ya tienen muchos años esperando una oportunidad para una jubilación o una pensión. Si hablamos del Ayuntamiento de Tecate, inclusive ya hubo 3 compañeros que ya fallecieron en espera de lo mismo, ¿no? Y si bien es cierto, esta propuesta pues no es la óptima, creo que sí es la justa para darle respuesta a los compañeros de burocracia y que tengan su derecho a su digna jubilación. Es cuanto nada más. Gracias. Adelante, maestra Rosario. Sí, muchas gracias. Bueno, respecto a este punto número 3, por parte de la sección 37, queremos hacer algunas observaciones y solicitar información al respecto. Primeramente, decirles que recibimos con agrado que se instrumente un esquema de recuperación del rezago del Ayuntamiento de Tecate con Iztecali, pero hay algunas dudas que tenemos que es importante poner sobre la mesa antes de proceder a la autorización del mismo. Primeramente, en el inciso A, con respecto a la recuperación del adeudo que tiene Tecate, nosotros el 31 de diciembre de 2024 se nos informó que el adeudo total del Ayuntamiento de Tecate era de 1,426 millones de pesos, 414.6 millones por cuotas y aportaciones y 1,011 millones por recargos. Y el convenio de pago a 20 años que se proponen es solo de 711.6 millones de pesos, que representa el 49.8% del adeudo total. Aquí nuestra duda es, ¿cuál es el plan para cubrir los 715 millones de pesos de rezago que no se incluyeron en este convenio? También solicitamos que se nos haga llegar el desglose de las cantidades señaladas. También, al ser un convenio de pagos mensuales, nuestra pregunta es, ¿cuál será la tasa de financiamiento que se cobrará al ayuntamiento para cubrir esta obligación? Porque recordemos que de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado, las instituciones tienen el derecho a recibir un interés por prórroga de los montos omitidos. También, por otra parte, ¿cuál es el compromiso de pago de la cuenta corriente? Es decir, los adeudos que se vayan generando catorcenalmente y que debe cubrir el ayuntamiento a Iztecali, considerando que se debe incluir en este convenio que si se vuelve a retrasar en el cumplimiento del ayuntamiento, en el entero de cuotas y aportaciones corrientes, se debe de cancelar dicho convenio de manera legal para garantizar el cobro. También solicitamos que antes de suscribir este convenio con el Ayuntamiento de Tecate, se nos remita con anticipación para revisar el clausulado del mismo y exista un periodo para comentarios y correcciones de parte de los integrantes de la Junta Directiva. Se solicita modificar la redacción del acuerdo a efecto de que no se condone ningún recargo omitido, ya que es un derecho del Iztecali cobrarlo por la omisión patronal a los trabajadores. Ningún peso se le perdona para poder jubilarse. Nuestro sentido del voto en la cuestión del inciso A con respecto a Tecate es a favor, porque significa un ingreso al instituto, pero con la reserva de las observaciones antes señaladas. En cuestión del INDIVI también tengo algunas observaciones. En el número 1 es que en lo que respecta al convenio solicitamos que al ser un organismo estatal y dado que cuenta con el respaldo del gobierno del estado,
se busque un mecanismo a corto plazo, mismo que puede ser en lo que queda de la administración para cubrir ese rezago, y que se informe cuál es la tasa por prórroga, cuál es el compromiso de cubrir la cuenta corriente. También solicitamos de la suscripción se envíe para revisión a los integrantes de la junta directiva. Asimismo, se solicita la corrección del acuerdo para que no se permita la condonación de recargos a los trabajadores. También aquí nuestro voto será a favor, pero con la reserva de estas observaciones mencionadas. En el inciso C, con respecto a la CESPE, en lo que respecta al convenio con este organismo, solicitamos que al ser un organismo estatal y dado que cuenta con el respaldo del gobierno del estado, se busque un mecanismo a corto plazo, mismo que puede ser en lo que queda de la administración para cubrir ese rezago. Se informe también cuál es la tasa por prórroga del convenio. Y también se solicita antes de la suscripción se envíe para revisión a los integrantes de la junta directiva. Asimismo, también se solicita la corrección del acuerdo para que no se permita la condonación de recargos. Nuestro sentido de voto también es a favor, pero con la reserva de que se atiendan las observaciones presentadas por el magisterio. Es cuanto. ¿Alguien más? Maestro Edgar Ponce, adelante. Hasta ahí es mi participación. Es cuanto. Gracias, maestra. Adelante, maestro Edgar. Sí, muchas gracias. Mire, comentarles, el llegar a este punto de estar aquí en la sesión de la Junta Directiva, créanme que ha sido un gran esfuerzo que se ha hecho por los que ya se mencionaron al inicio de la reunión. El secretario general de Gobierno, el secretario de Hacienda, los titulares de los municipios y de las entidades paraestatales, y asimismo, en especial, el reconocimiento al sindicato de burócratas, ¿no? Estamos hablando aquí de cuotas y aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones de Burocracia. Nomás para ser muy claro en esto, no son de magisterio, son de burocracia. Entonces, se han tenido, créanme que meses de trabajo, se logró finalmente un consenso, un esfuerzo. Como todos ustedes saben, es un tema de un adeudo histórico. Hay deudas aquí desde 2010, 2012, dependiendo cada uno de los patrones. Han pasado administraciones y no se había logrado lo que se está logrando en este momento. Entonces, mi reconocimiento para todos los participantes, obviamente al equipo de Iztecali que también participó en este proceso. Eh, sí, las cifras que se reportaron pues, al cierre del ejercicio de los adeudos, pues van variando, ¿sí? Se han venido aplicando descuentos de participaciones a los municipios por la parte que adeudaban, se han venido dando abonos también por las entidades paraestatales. Entonces las cifras que se presentaron al cierre del ejercicio como montos de adeudo, pues no coinciden porque estamos en otra fecha. Aquí se hizo un corte al día 21 de abril y se hizo se estimaron recargos con fecha al 23 de abril, que es el día de hoy que se está presentando esta junta directiva. El respecto del plazo, obviamente sí se está considerando una tasa y como ven, en este caso, pues pasa del principal de 234 millones a 407 millones, casi el doble. Y eso tiene que ver pues con reconocer el factor de la actualización de la inflación en el transcurso del tiempo, para que precisamente no pierda valor el dinero en el paso del tiempo, que se logre ir cumpliendo con estos compromisos que hace cada uno de los patrones que aquí va a solicitar su aprobación. Respecto de
solicitud de que el Estado, por ser algunas entidades paraestatales, apoye a estas entidades, sí lo vamos a hacer en el caso de la entidad que es el INDIVI, ¿sí? INDIVI tiene una situación compleja financiera, muy difícil. Entonces, le vamos a brindar apoyo aquí al gobierno del Estado y vamos a tratar de, obviamente, antes de que termine la administración, inclusive si es posible el próximo ejercicio fiscal, poder concluir con este convenio, el caso de INDIVI, ¿no? Pagarlo de aquí al 2026, a más tardar al término de la administración, ¿sí? Entonces sí vamos a hacer un esfuerzo en el caso de INDIVI, porque tiene una situación financiera muy compleja, muy difícil. En el caso de la CESPE, pues es una entidad más sana, que se maneja con ingresos propios, que hemos apoyado también de parte del Ejecutivo con algunos recursos para que pueda ir saneando su situación financiera. Entonces, el acuerdo con ellos es que ellos tienen la capacidad de enfrentar el compromiso y ellos lo van a estar cumpliendo directamente, ¿sí? No así el INDIVI sí va a requerir apoyo del Ejecutivo para ello, ¿no? Entonces, en el marco general, así va el ejercicio que se realizó, el esfuerzo que se está realizando. Yo creo que sí es de reconocerse que es un esfuerzo, como es una deuda histórica, pues no hay forma de que todos estos años que se acumuló el problema financiero para estos tres patrones, no hay forma de poderlo resolver en 1 año, 2 años. Obviamente tendría que buscarse un esquema como el que aquí se presenta, que no causa un daño al erario público, digamos, al patrimonio de Iztecali, porque en todos los casos se está cubriendo mucho más, se está comprometiendo a pagarse mucho más del principal, ¿sí? Como es el ejemplo que se ve aquí, de 234 millones, se van a pagar 407 millones de pesos. Es cuanto de mi parte. Muchas gracias, maestro. Entonces, ¿tienen alguna duda de los integrantes? Pues no habiendo más dudas, se solicita a los integrantes de esta junta directiva la aprobación de los 3 acuerdos mencionados anteriormente respecto a la autorización, autorizar al director general a suscribir convenio plurianual con el Ayuntamiento de Tecate para el reconocimiento de deuda histórico por un monto principal de 407,099,497 a cubrirse en un plazo de 240 meses, obligándose al Ayuntamiento de Tecate al pago de un total de 711,697,617, incluyendo actualizaciones y recargos. También el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California, por sus siglas el INDIV, para el reconocimiento de la deuda histórica por un monto principal de 260,565,836, a cubrirse en un plazo de 240 meses, obligándose al Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de California el pago de un total de 440,396,628, incluyendo actualizaciones y recargos. Así también a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, por sus siglas CESPE, para el reconocimiento de la deuda histórica por un monto principal de 234,869,723, a cubrirse en un plazo de 240 meses, obligándose a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada al pago de un total de 407,443,057 pesos, incluyendo actualizaciones y recargos, por lo que se solicita hacer su mano o pronunciar el sentido de su voto. Aprobado. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, secretario. Claro que sí. Gracias, señor presidente, miembros de la Junta Directiva. Es el punto relativo al número 4, es la lectura de los acuerdos tomados. En este punto, señor presidente, se solicita la dispensa de la lectura de los acuerdos de la presente sesión en virtud de que se turnan para firma de los integrantes de la Junta Directiva, presentándoles el siguiente resumen, que inclusive en la presentación se puso el texto íntegro de los acuerdos. De esta sesión, por lo tanto, emanan 4 acuerdos: el ES 063 del 23 de abril de 2025,
relativo al orden del día de la quinta sesión extraordinaria del ejercicio fiscal 2025. El SE064 del 23 de abril de 2025, en el que se autoriza el convenio al Ayuntamiento de Tecate. El acuerdo SE075 del 23 de abril de 2025, donde se autoriza el convenio para el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario de la Vivienda para el Estado de Baja California, por sus siglas INDIVI. Asimismo, el acuerdo SE066 del 23 de abril de 2025, que es el relativo al convenio de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, por sus siglas CESPE. Por lo que solicitamos que se conceda la dispensa de la lectura. Será, señor secretario técnico, se concede la dispensa de la lectura. Continuamos el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente, miembros de la Junta Directiva. Finalmente, como punto número 5, es el relativo a la clausura de la sesión. Se informa que habiendo votado cada uno de los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos, se solicita la clausura de la sesión. Muy bien, agradecemos su presencia en la sesión extraordinaria, siendo las 15 horas con 27 minutos del día miércoles 23 de abril del 2025. Declaro clausurada la quinta sesión extraordinaria de esta Junta Directiva de Iztacali. Agradeciendo a todos su asistencia. Muchísimas gracias a todos los integrantes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos.